Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Celebremos nuestro 109 aniversario gracias a tu confianza. Vamos todos juntos por más. Redoblan la seguridad en las fuerzas especiales donde se encuentra el expresidente Hernández, próximo a ser extraditado a Estados Unidos. Pleno de la Corte Suprema de Justicia conocerá este miércoles la apelación del Tigre Bonilla, que busca evitar su extradición a Estados Unidos. Partido Nacional condiciona apoyo para derogar fondo departamental si el Congreso hace lo mismo con el decreto de amnistía política por considerarlo un pacto de impunidad. Vicepresidente del Congreso Nacional Hugo Noé Pino sostiene que regímenes especiales a los cuales pueden acogerse las sedes evitarían demandas al Estado y mantendrían inversión generada. Colectivos de libre y submotorizadas ahora quieren la cabeza de una de las heroínas de la pandemia y gobierno acepta que esta presión está afectando imagen de la presidenta Castro. La partida confidencial de la presidencia de la República, lejos de ser eliminada, fue aumentada de 5.000 a 15.000 millones de lempiras. El gobierno del Bicentenario sufre sus primeras bajas a nivel de subsecretarías. Tira la toalla, Sergio Rivera. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Celebramos nuestro 109 aniversario, siendo el banco número 1 en depósitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 19 de abril. Vamos a tener en los próximos minutos conexión con el Congreso Nacional de la República, donde se están presentando importantes iniciativas. El periodista José Andino, ya en cuestión de minutos, nos tiene un resumen aquí en el Noticiero Líder. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. A medida que se acerca la cuenta regresiva para la extradición del expresidente Hernández, la sede de las Fuerzas Especiales comenzó a ser resguardada con fuertes medidas de seguridad. En tanto, la prensa internacional pernocta cerca de la sede policial para capturar el momento de su partida. Hernández sigue visitado por sus familiares para la despedida, mientras su esposa Ana García continúa llevándole sus alimentos. Casi con un pie en el avión que lo llevará a enfrentar un juicio en Nueva York, el expresidente Juan Orlando Hernández insiste en señalar que su extradición es una obra y venganza de narcotraficantes ya extraditados, postura que este abogado no comparte. No es cierto, esas personas que lo acusaron a él, que han denunciado cosas sobre él, lo hicieron sobre una base de negociación muy seria en Estados Unidos. Es cierto, para beneficiarse, conseguir una condena menor, pero hicieron un compromiso que si una cosita pequeña de que hayan dicho contra él no es verdad, porque lo van a ir a ratificar a un juicio contra él, lo van a ir a ratificar frente al juez, frente al jurado. Una cosita pequeña que no sea cierto, anula el contrato que ellos tienen y les quita la condena reducida y les aplican cadena perpetua. La extradición de Hernández es inminente. La espera se cuenta en horas más que en días, sobre todo por enviados de prensa internacional que permanecen cerca de la sede policial en la que el exgobernante hondureño cumple detención preventiva. ¿Qué esperan informar? Mostrarle al mundo ese momento cuando el expresidente es sacado de Honduras. Ya es extraditado y ese es nuestro mayor objetivo. Por eso nosotros nos estamos sacrificando día y noche en este lugar para poder captar ese momento desde acá cuando él es llevado para Estados Unidos. Y esperemos que podamos salir rápido de esto porque realmente ya llevamos un poco más de un mes de estar acá esperando lograr algo diferente. Imágenes del presidente caminar o hacer deporte como lo estuvimos viendo en varios medios y de esto se trata, pues estar esperando y lograr la imagen para que todo el mundo lo vea. Lo de Hernández es cosa juzgada, puntualiza este doctor en derechos humanos que no ve violaciones a derechos elementales del expresidente. Incluso ve con buenos ojos la forma como se nutre espiritualmente ante su pronta partida. El juicio y su resultado es otra cosa, afirma.
y cuando además se le ha vinculado con actividades relacionadas con el narcotráfico, entonces yo lo único que puedo concluir es que esa espiritualidad simplemente era una fachada. Ni ayer ni hoy. Pero la extradición es cuestión de tiempo. Expertos dicen que el plan de extradición y su coordinación ha concluido. Insisten que la cuenta regresiva no se detiene. La noticia del día fue presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. A través de la cuenta del Poder Judicial de Honduras, se informó hace unos minutos que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue convocado para este miércoles a partir de las 2 de la tarde, con el objetivo de conocer el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, sometido al proceso de extradición. Así que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conocerá este miércoles recurso de apelación de la defensa de El Tigre Bonilla. El designado presidencial Salvador Narrala aseguró hoy martes que su único interés al promover el cultivo de la cannabis medicinal es que el país exporte la planta para generar fuentes de empleo y divisas. Si siembras 5.000 hectáreas de cannabis, produces 85.000 empleos. Según los datos oficiales que leí el otro día, hay 325.000 personas en Honduras que no tienen empleo, que están totalmente desempleadas. Bueno, ahí tenés una parte, ahí podés resolver una parte del problema. Esa es una cosa. Ahora, la gente se desvía sobre que el cannabis es la marihuana. Nadie te está diciendo que la autorices en Honduras. Hacete tus granjas, cultivala en Honduras, y no permitas que salga de las granjas donde se cultiven, solamente que se exporte, que no toque, solo que se utilice en nuestro territorio. ¿Por qué nuestro territorio? Porque la latitud de Honduras permite que tengamos sol todo el año. Y en otras partes que no hay sol, tienen que pagar iluminación artificial. Entonces, la producción del cannabis es cara. En Honduras, la producción del cannabis es barata. Sobre esta temática compareció hoy en Frente a Frente desde Bogotá el empresario español nacionalizado colombiano John Ruiz, quien tras 5 años trabajando para Philip Morris, ahora se encuentra al frente de una exitosa compañía que explota el cannabis para fines medicinales. Ruiz, quien padece 2 patologías, entre ellas el cáncer, alentó a las autoridades hondureñas a ver el cultivo de esta variedad de la marihuana para exportación como un medio para que el país pueda generar más empleo en el agro e ingresos que el empresario calcula en 18.000 millones de dólares para Colombia en el 2025. Haya habido un poquito de retraso. El economista y empresario español John Ruiz, director de la primera compañía en obtener licencia para cultivar cannabis medicinal en Colombia, explicó esta mañana en Frente a Frente las diferencias de la cannabis sativa, más conocida como la marihuana medicinal. Hay 2 de ellos que son muy conocidos, o los más conocidos y los más presentes en la planta, que son el CBD y el THC. Por explicarlo de una manera muy sencilla, el THC es el que te da el efecto psicoactivo y el CBD es el que ha probado tener muchísimos efectos medicinales como antiinflamatorio, analgésico, neuroprotector, anticonvulsionante, antioxidante, entre muchos otros. Bajo ese contexto, Ruiz señala que se está ante una gran oportunidad mundial, porque son muchos los países que se están abriendo para producir y exportar la cannabis medicinal y que en Honduras podría generar hasta 17 empleos por hectárea cultivada. Para Honduras representa, vuelvo a decir, como decía anteriormente el ingeniero, una oportunidad única porque genera 17 empleos por hectárea. Para poner una comparativa de un país que conozco muy bien porque se desarrolló desde el 2015 en Colombia, un ex candidato presidencial, ex ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en un estudio que hicieron en el 2017, estimó que para 2025 este mercado para Colombia, vuelvo a decir, mercado medicinal, podría representar entre 2 y 18 billones de dólares en 2025 de exportaciones. Señaló que además de generar empleo, el país también podría beneficiarse con la captación de impuestos.
Agregó que Honduras tiene ventajas competitivas en comparación a otros países europeos, entre ellas las condiciones climáticas y su posición geográfica para cultivar la planta a menor costo. Un gramo de cannabis no psicoactivo cuesta aproximadamente menos de 15 centavos de dólar cuando se produce en Honduras, mientras que ese mismo gramo cuesta más de $1 cuando se produce en Canadá o en muchos países europeos. Por tanto, es una ventaja competitiva que tiene Honduras y que de alguna forma tiene que aprovechar. Sin embargo, advirtió que ninguno de estos beneficios serán posibles si el Estado no implementa un verdadero control en el otorgamiento de licencias para cultivar la cannabis medicinal. A través de un sistema de licenciamientos concedido por el Estado y supervisado por el Estado, y que garantice que no cualquiera puede empezar a cultivar la planta, sino que cumpliendo unos requisitos muy exigentes, el Estado decide a quién de alguna forma concede esa licencia y supervisa que los cultivos se hacen para el fin para lo que se ha concedido la licencia. Reiteró que si Honduras supervisa y controla bien a las personas a quienes se les autorizará el cultivo y exportación de la cannabis medicinal, el productor tiene ganado el mercado europeo, pues es bien exigente con sus compras. John Ruiz habla con tanta convicción de las bondades que tiene la cannabis medicinal, porque ya experimentó su eficacia al tratarse 2 patologías, el cáncer y la epilepsia. Pues la verdad es que el cannabis me ayudó a eliminar los opiáceos, que tanto daño me habrían hecho y que tanto daño han hecho en Estados Unidos con problemas de adicción y problemas de muertes. Y además, pues hoy en día soy epiléptico y de hecho el CBD me ayuda, pero muchísimo, también a reducir el número de ataques y de medicamentos que necesito para controlar esos ataques. Aseguró que Honduras tiene una gran oportunidad de evolucionar y hacer a un lado los mitos sobre el cultivo y exportación del cannabis medicinal. Raquel Lazo, Telenoticias. Más adelante, el secretario de la Presidencia admite que el comportamiento de los llamados colectivos de libre está dañando la imagen del gobierno. Y los servicios financieros de la Administración Central, conocida anteriormente como Partida Confidencial, triplicó su presupuesto, que ascendía a 5.000 millones de lempiras. Pero antes, desde hace más de 5 décadas, don Concepción Díaz trasciende en el arte de elaborar piezas hechas a base de barro. Así ha podido sacar a su familia y cada fin de semana expone sus productos frente a la iglesia de Santa Lucía, donde luce orgulloso sus obras, productos del emprendedurismo. Es nuestro emprendedor TN5. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Desde hace 58 años, don Concepción Díaz, o don Conce, como se le conoce en el municipio de Santa Lucía, en Francisco Morazán, se ha dedicado a realizar trabajos en barro. Yo empecé desde la edad de 16 años y tengo 74 años. Todavía me siento potente. Con su delantal y sin quitarse la gorra porque bromeaba con que andaba despeinado, se preparó para realizar una demostración en vivo con sus 2 herramientas vitales, un torno que utiliza desde el tiempo que inició este oficio y el barro, material que conoce a la perfección. ¿Cuántos años tiene esta máquina? Desde que aprendí el oficio. Yo aprendí el oficio y me la vendió el profesor la máquina y como me quedé. Por eso yo siempre he dicho una cosa, ¿verdad? Que mi oficio se mira que es sucio y todo, pero tiene un gran valor. ¿Sabe por qué? Porque lo puede trabajar toda una familia en equipo. Jarrones, figuras en molde, anafres, entre otros trabajos son los que a don Concepción le permitió, junto a su esposa, quien no quiso salir en cámara, pero que es su pilar, crecer a sus 2 hijas. Situación afortunada para él, que lamenta cómo otros tienen que emigrar del país. Pero si tienen capacidad en esto, mire, la materia prima aquí está en el país. Entonces, ¿qué más quiere la gente? No andar emigrando, no hay necesidad. Don Concepción Díaz es alegre y bromista. Su calidez ha hecho que su trabajo viaje a otros lugares, aunque su dificultad, asegura, es no contar con un torno eléctrico que facilite el trabajo. La máquina para mí implica que es una máquina que me da para desarrollar la producción.
Si visitan Santa Lucía, don Concepción Díaz los espera en su vivienda para que vean una demostración en vivo del arte en barro y también para que aprendan un poquito de inglés. ¿Cómo los invito a usted en Telenoticias? Come here, please, visit Santa Lucía. Bueno, ahí está. Visiten a don Concepción Díaz. Alexia Mejía, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación, mi tiendita, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. En este momento, el diputado presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, está terminando de leer el proyecto que deroga las zonas de empleo y desarrollo económico sede. José Andino en el Congreso. Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez. Es un gusto saludarlo esta noche. En este momento escuchamos de inmediato al presidente del Congreso, Luis Redondo, quien hace lectura del proyecto de decreto que elimina las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Que grava los bienes y servicios que la sede o empresas efectúan en el marco hondureño y derogar su reforma aprobada mediante decreto número 68-2021, aprobado el 12 de agosto del 2021 y publicado en Diario Oficial La Gaceta número 35.699 el 26 de agosto del 2021. Así como cualquier otra normativa de diferente naturaleza, jerarquía jurídica, sobre el mismo tema de las zonas de empleo y desarrollo sede, que pudiera haber sido declarada reservada, confidencial, secreta, ultra secreta, emitida bajo el amparo de la ley de la clasificación de documentos públicos contenida en el decreto número 418-2013, aprobada a los 20 días del mes de enero del 2014 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 33.373, así como también todas aquellas leyes, normas jurídicas, disposiciones o preceptos legales aprobados por el Poder Legislativo, independientemente de la normativa jurídica en que se encuentren, que se deriven o tengan relación a esta ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico sede, derogada en el artículo anterior, en virtud que ningún poder del Estado o autoridad tiene facultades para crear este tipo de leyes secundarias, normativa jurídica o preceptos legales violentando o traspasando los límites formales y materiales impuestos por el constituyente o cualquier autoridad de los poderes del Estado. Bien, es parte lo que explica el diputado Luis Redondo, presidente del Congreso, sobre la introducción de este decreto de elimina las zonas de empleo y desarrollo económico. Regresamos con este contacto, licenciado. Pero son reformas constitucionales que van a requerir de los votos de los partidos de oposición, especialmente del Partido Nacional. ¿Qué ha dicho el Partido Nacional al respecto, José Andino? Bien, vamos a tratar de, en este momento, contactar al diputado Tomás Zambrano. Ayúdenme, diputado, a hablar al diputado Tomás Zambrano. Cuando tenga Tomás Zambrano, nos avisa para hacer un nuevo contacto con usted. Pero vamos a alterar un poquito nuestra agenda para colocar la historia que hemos preparado sobre este asunto de las zonas de empleo y desarrollo económico sede, que hoy se están derogando en el Congreso Nacional de la República. Cristina. Bueno, mientras ocurre la derogación de la sede, los regímenes especiales de exención fiscal son las opciones que puntean actualmente en el Congreso para darle una salida al problema. Así lo indican los legisladores al asegurar que esa opción, la inversión está garantizada y se evitarían demandas contra el Estado. En medio del dudoso rumbo que ha tomado la promesa de campaña que contempla la eliminación de la sede, desde el Congreso Nacional no se andan por las ramas al señalar
que su exclusión del ordenamiento jurídico cada vez está más próxima y que una vez derogada la ley, los inversionistas tendrán que decidir entre acogerse a un régimen especial o mantenerse en el país sin los privilegios que otorga su cuestionada ley orgánica. Ellos podrían quedar únicamente como una inversión tal y como está hecha, pero sin ninguno de los privilegios especiales que le atribuye la ley, en primer lugar, o en segundo lugar, tratar de acogerse a algún régimen especial económico ya existente en el país. El congresista se mostró confiado en que el Estado no será objeto de demandas, pero que en el caso que se dieran, está seguro que no tendrá resultados, porque ninguna corte reconocerá una ley inconstitucional. En el Ejecutivo confirman que ya no habrá sedes en el país y que se buscarán mecanismos diferentes para atraer inversión, al tiempo que van a dialogar con las que ya están instaladas. La presidenta nos ha dicho desde el primer día que aquí no se viene a imponer nada, se va a establecer diálogo para lograr consensos. Lo que no podemos permitir, como les digo, es que sigan operando dentro de nuestro país zonas que pretenden ser autónomas y estar al margen de nuestra soberanía. Aunque apoderados legales de las zonas de empleo y desarrollo económico indican que no es lo más conveniente acogerse a un régimen especial como el de las zonas libres SOLI. Las sedes sí pagan impuestos, las SOLIs no pagan impuestos y el régimen de importación temporal paga algunos impuestos. Segundo, la solución de conflictos. Las sedes traen la obligatoriedad de solucionar los conflictos mediante sede arbitral. En el FOSDE indican que al final la negociación entre ambas partes será trascendental para evitar demandas internacionales y además dar cumplimiento a la promesa de campaña. La única vía es la conciliación con estas inversiones, sobre todo porque, y aunque no nos guste, ya eran regímenes adscritos en el marco legal de Honduras, y su eliminación solo va a pasar si hay, por decirlo de alguna manera, una negociación donde ambas partes queden satisfechas. La derogación de la sede será efectiva una vez que el Poder Ejecutivo remita al Legislativo el proyecto para eliminarlas, para el cual, según informó el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, ya tienen los 86 votos que exige la Constitución. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Para que en este Congreso hayan 86 votos, haya mayoría calificada para reformar un artículo constitucional, se requieren de al menos 4 o 5 votos del Partido Nacional. Y esa es la pregunta que le hace José Andino al diputado Tomás Zambrano. Adelante, José. Gracias, licenciado. De inmediato vamos a escuchar aquí la posición de la bancada nacionalista con el diputado Tomás Zambrano. Para garantizar la seguridad jurídica en el país, garantizar la inversión y garantizar que esos empleos que están generando estas sedes no se va a perder, pero la bancada del Partido Nacional ha determinado que va a acompañar la derogación, pero estamos poniendo algunos señalamientos que se garantice la seguridad jurídica de las personas que vinieron a invertir en el país. No es un potrero Honduras, si ellos vinieron a invertir, venían con condiciones y el gobierno tiene que garantizarle y el Estado condiciones bajo algún régimen especial, bajo algunos beneficios fiscales, los cuales acogían por la inversión que traían al país, garantizar el empleo que tienen, garantizar la inversión de esta gente, y yo creo que será el debate en los próximos días, pero la bancada ha manifestado que va a acompañar la derogatoria y también haciendo estos señalamientos al Congreso, al gobierno, que se reúna con las únicas 3 empresas que están funcionando, lógico. No habrá más sedes, no habrá más otorgamiento de sedes, pero a esas 3, para cuidar al Estado de una demanda de miles de millones de lempiras en el futuro, lo menos que tiene que hacer lo que está manejando el gobierno es sentarse con estas 3 empresas, llegar a un acuerdo, determinar cuál es el régimen en el cual ellos van a tener un beneficio, y hay ciertas cosas que le pueden quitar que tenían beneficio en la sede. ¿Cuál puede ser? Dejar claro que no van a expropiar a vecinos y a eso, que fue una preocupación, eso se puede dejar claro. Dejar claro de que no va a existir una policía alterna, una policía privada, y que la Policía Nacional no puede ingresar, eso puede quedar claro. ¿Qué puede quedar claro?
que ahí si siguen funcionando esos empleos, no va a estar lo que quisieron manejar en campaña, que iban a haber gente que se iba a solicitar extradición y se iba a buscar refugio. Entonces son muchos elementos que todo se puede discutir, pero antes de derogarla, siendo responsable, sobre todo por la seguridad jurídica, por la inversión, los empleos que están generando y también venir a prevenir una demanda millonaria contra el Estado, los que manejan el gobierno tienen que sentarse con esas tres empresas y poder llegar a un acuerdo para garantizar esos empleos. Para dejar claro, diputado Tomás Zambrano, entonces van a acompañar la derogatoria, porque para hacer esta derogatoria se necesitan 86 votos, o sea, prácticamente necesitan también 5 votos al menos de la bancada nacionalista. Sí, la bancada hemos debatido ampliamente los últimos días y fue un tema que empezamos a discutir desde el inicio de este Congreso. Y la bancada, todavía hoy tuvimos reunión casi 3 horas en la tarde, ha manifestado que sí acompaña la derogación, pero señalando y dejando claro que tienen que reunirse con estas tres empresas, respetar seguridad jurídica, el empleo, la inversión y que esta gente no pierda su trabajo, porque al final va a venir una demanda si se deroga de tajo y no se reúne y no se le garantiza ciertos beneficios fiscales o un régimen especial a estas empresas. La demanda está como en el banco y va a ser de miles y miles de millones en contra del Estado en un par de años. Bien, vamos a escuchar, no se retira el diputado porque el licenciado Renato tiene una consulta en estudio. ¿Me dice el licenciado Renato? Sí, pero por favor, el apuntador que se lo coloque él, para hacérsela directamente a él la pregunta. Buenas noches, diputado Zambrano. Bueno, buenas noches, Renato. Está claro entonces, el Partido Nacional acompañará con sus votos esta iniciativa para derogar las zonas de empleo y desarrollo económico, pero bajo ciertas condiciones que se les faciliten a estas 3 zonas de empleo y desarrollo económico acogerse a algún régimen especial de los que ya tiene el país, porque hemos escuchado hace algunos minutos al ministro Rodolfo Pastor de María y ha sido claro. El gobierno de la presidenta Castro tiene que derogar que esas sedes sean autónomas y al margen de la soberanía. Pero entiendo que el comisionado contra esta sede, Fernando García, ya comenzó a dialogar con los ejecutivos de estas zonas de empleo y desarrollo económico y que aparentemente hay aspectos positivos en el sentido que éstas se acojan a los regímenes especiales que ya figuran en nuestro ordenamiento jurídico, abogado Zambrano. Sí, efectivamente, Renato, la bancada estaría acompañando la derogación de la misma, pero aquí hay que pensar en el país. Primero, vinieron estos inversionistas, muchos extranjeros, a invertir al país, creyeron en Honduras, vinieron a generar empleo, tienen inversión en el país, hay temas fundamentales para el futuro de Honduras, garantizar seguridad jurídica, garantizar la inversión privada, sea extranjero o nacional, y garantizar los empleos que están en este momento. Entonces no podemos decir derogar esta ley de sede y mandar a la calle a todos estos empleados y también no darle garantías a estos empresarios, porque la demanda la tendríamos de cajón, como dicen los pueblos, y en el banco en contra del Estado en un par de años. Entonces lo lógico, lo sensato y lo responsable del gobierno, porque no es de nosotros, es que se sienten con esas 3 empresas, que las revisen, ahí van a determinar cuál de las 3 sí está funcionando, está generando empleo, la inversión que ha traído al país y garantizarles otro régimen especial, ciertas condiciones en beneficios fiscales para que esta gente pueda seguir funcionando y también sigan generando los empleos, dejando claro lo que le decía, el tema de la expropiación, el tema de la policía, el tema de extradición y un montón de elementos que no eran ciertos, pero se manejaron en campañas políticas que la gente al final lo salió creyendo. Entonces mejor corrijamos, protejamos los empleos que tiene y después busquen otro régimen, que al final lo va a hacer este gobierno. Tiene que impulsar la inversión extranjera que venga al país, y eso solo con régimen y condiciones en beneficios fiscales que tenga el país vamos a traer este tipo de inversión. Bien, la posición del jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, en relación a este proyecto que se ha introducido aquí en la Cámara Legislativa para derogar las zonas de empleo y desarrollo económico. Licenciado, con este contacto retorno con usted. Bueno, tenía otra pregunta, pero tú interrumpiste la entrevista. Entiendo que sí han condicionado los nacionalistas el apoyo a la derogación del fondo
departamental si derogan lo de la amnistía también, José. Ahorita le vamos a consultar al diputado Tomás Zambrano para hacerle la consulta porque han condicionado la derogatoria de este tema. Vamos a tratar de aquí ahorita se va a acercar con nosotros para hacerle la consulta rápidamente, para no perder el tiempo. Vamos a consultarle sobre esta condicionante que han puesto hoy para derogar el 116-2019 que tiene que ver con el fondo departamental. Lo han condicionado. ¿Cuál es la posición de la bancada? Bueno, Renato, una pregunta importante porque consideramos que ese tema ha servido de distractor por parte de los diputados de gobierno para que la gente se enfoque en un tema que no es trascendental y dejar a un lado los temas de interés que están golpeando al pueblo hondureño, el alto costo de la canasta básica, el combustible alto. Hoy creo que en la historia hay que revisar. El diésel está más caro que la gasolina regular en el país. Alto costo del consumo de energía eléctrica, el aumento a los pasajes del transporte urbano, el aumento de los fertilizantes. Entonces un montón de temas que son sensibles hoy. Entonces vienen a manejar un tema político del fondo departamental, un tema que ellos lo incorporaron en la agenda en Semana Santa. Entonces, si ellos hablan de un 116, hemos dicho claro, y los retamos porque ellos hablan de transparencia, de luchar contra la impunidad y la corrupción, pero para demostrar que ese discurso es real, ahí va un reto para que nosotros lo podamos acompañar. Que en esa derogación, escuche bien Renato y los amigos de Honduras que nos escuchan, incorporen la derogación del Pacto de Impunidad, Decreto 4-2022, que en ese mismo decreto establezcan, ahí lo redactamos un artículo, les podemos ayudar, que se revoquen todas las cartas de libertad extendidas a los funcionarios de la administración pública del 2006 al 2010 que extendió la Corte Suprema en base a ese decreto, en base al sustento legal, que la revoquen todas. También que esos funcionarios agoten todos los procesos penales y si al final son responsables que devuelvan el dinero. Si ellos incorporan todos esos elementos, van a demostrar que realmente están luchando contra la impunidad, no quieren más corrupción en el país y ahí no habría más manera que todos los diputados acompañar. Pero si solo vienen a señalar un elemento, les digo, vienen a maquillar, quieren desviar la atención y realmente están con un doble discurso y son de doble moral. Bien, si no tiene otra consulta, licenciado Renato, retornamos con usted. Bien, hemos escuchado a Tomás Zambrano. Ha quedado claro entonces que la derogación del fondo departamental está condicionado a derogar esa ley de la amnistía. Me parece que les va a resultar más fácil consensuar la derogación de la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico que el fondo departamental. Ya el Partido Nacional fijó su posición, apoyarán la derogación de las sedes siempre y cuando se le garantice la inversión que han hecho estos empresarios y se acojan a algún régimen especial, uno nuevo que se haga o de los que ya están en el organigrama económico nuestro. Esa es la posición que tiene el Partido Nacional. Ya hemos escuchado la oposición del gobierno de la presidenta Castro. Van a derogar las zonas de empleo y desarrollo económico porque están al margen de la soberanía y son como un estado dentro de otro estado. Pero lo importante de Honduras en esto es que el comisionado Fernando García ya comenzó a dialogar con los ejecutivos de estas zonas de empleo y desarrollo económico. Puedo decir que hay algunos avances, porque el mismo gobierno quiere evitar las demandas internacionales que pudiesen ser de miles de millones de dólares. Por lo tanto, le interesa que estos inversionistas se acojan a los regímenes especiales que tiene el país o crear un nuevo régimen. Así que vamos a estar pendientes de cómo evoluciona esta temática. Ha sido presentada la iniciativa, habrán muchas negociaciones seguramente para buscar consensos de una promesa que hizo la presidenta Castro, derogar las zonas de empleo y desarrollo económico. A propósito, mediante un comunicado de prensa, la sede Próspera informó que invertirá $60 millones adicionales en Honduras, los cuales serán destinados a la infraestructura inmobiliaria para albergar más operaciones comerciales en Roatán, lo cual aseguran promoverá más inversión extranjera directa en Honduras y la creación de empleos adicionales, lo cual fue catalogado como un sombrerazo por parte del vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino.
sombrerazos. Ese es realmente en el momento en que se está anunciando esa derogación, quieren tratar de confundir a la opinión pública de que van a invertir esos 65 millones y ojalá que una vez derogada la sede continúen con esa inversión. Por su parte, Próspera señaló que se van a desarrollar más de 27,000 metros cuadrados de nuevas construcciones, creando más de 600 nuevos puestos de trabajo y más de 300 plazas de alto valor agregado en la fase operativa. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, el secretario de la Presidencia admite que el comportamiento de los llamados colectivos de Libre está dañando la imagen del gobierno. Y los servicios financieros de la Administración Central, conocidos anteriormente como partida confidencial, triplicaron su presupuesto que ascendía a 5,000 millones de lempiras. Esa era la cantidad que manejaba el presidente de la República. Se eliminó ese nombre de partida confidencial, se le llama ahora Servicios Financieros de la Administración Central, pero esto ya no van a tener solo 5,000 millones, sino que se triplicaron el presupuesto, 15,000 millones. Serán manejados por la presidenta. ¿Cuál es la explicación que tiene que darnos el gobierno al respecto? Luego de la pausa, los detalles. Decenas de empleados de Semprende mantienen tomadas las instalaciones de esa institución en el Centro Cívico Gubernamental, al tiempo de declararse en calamidad doméstica después de 4 meses que no reciben salarios. Según los trabajadores públicos, pese a la difícil situación y a los clamores, ninguna autoridad les da respuesta y aún así realizan sus trabajos en las diferentes oficinas de la entidad. Cabe mencionar que esta situación también la enfrentan los empleados por contrato de la Secretaría de Educación que laboraron desde la administración anterior. No así los trabajadores que ingresaron este año en ambas modalidades, que ya recibieron sus pagos en educación. Nuevamente los colectivos de Libre y sus motorizadas protagonizan un nuevo conflicto en salud, esta vez en el Hospital El Tórax, donde exigen la destitución de su directora, la doctora Nora Maradiaga, considerada una heroína de la pandemia y que a criterio de los expertos es un error querer politizar su cargo, mientras desde Libertad y Refundación justifican el accionar de los colectivos y aseguran que todo está bajo control. Pero el ministro de la Presidencia ha admitido a Telenoticias que ese comportamiento le está dañando la imagen al gobierno. Entre gritos y consignas, miembros del colectivo del Partido Libre, acuerpados por motociclistas de ese mismo instituto político, exigieron este martes la destitución de la directora del Tórax. Un craso error a criterio de esta exsecretaria de Salud, si se toma en cuenta la labor realizada por Nora Maradiaga en su lucha contra la COVID. Sería un error craso que la doctora fuera quitada del cargo de directora de ese hospital. Considero que ella durante la pandemia marcó una enorme diferencia y me parece a mí que es, si no la mejor, una de las mejores directoras de hospital con que cuenta el país. La presidenta del Colegio Médico, además de lamentar que los protestantes prioricen intereses políticos sobre el esfuerzo de los héroes de la pandemia, señala que deben valorarse solo las capacidades al momento de los nombramientos. Pues nosotros no estamos de acuerdo en que las personas ocupen los puestos o que los funcionarios que sean elegidos por política y no por sus capacidades o por sus competencias. Este representante del colectivo de Libre del Tórax explica que piden la cabeza de Maradiaga por su apatía para abordar el tema de las contrataciones junto al nuevo jefe de personal. No ha querido trabajar con las nuevas autoridades y ella se ha empecinado en dejar a las autoridades salientes. Autoridades que dejaron un mal sabor aquí en la institución, como es del conocimiento del pueblo hondureño, todas las falacias que dejó el Partido Nacional. Hemos decidido hacer este plantón y pidiéndole a las autoridades que reconsideren nuestra petición de quitarla del cargo porque ella tiene un doble discurso. Para este dirigente de Libre, la reacción es normal y debe respetarse el derecho a la protesta ciudadana. Trata de compañeros de Libertad y Refundación que tienen, digamos, una visión de que este gobierno debe ser de ellos, como creo que es correcto, y que no soportan, digamos, que dentro de la administración pública todavía sobrevivan dirigentes cachurecos reconocidos, digamos, incluso por su colusión con todo lo que fue la narcodictadura.
Entonces esta reacción me parece natural, es legítima y bueno, salvo los actos de violencia que yo desconozco que esa sea la intención, digamos, de estos grupos, me parece que es totalmente natural y debe permitírseles la protesta. Aunque Ríos dice desconocer intenciones violentas por parte de estos grupos, existen precedentes que muestran lo contrario. Afirma además que el gobierno no permitirá que sindicatos y colectivos políticos sobrepasen a la autoridad. Asegura que tienen la situación bajo control y que la presidenta Castro no cederá ante sabotajes ni excesos de ningún movimiento político que busque convertir las protestas en una herramienta para desestabilizar el país. Luego que militantes del Partido Libertad y Refundación Libre pidieran este martes la destitución de la directora del Hospital del Tórax, la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar mostró su total apoyo para la directora del centro, destacando el liderazgo de Nora Maradiaga, especialmente los recientes meses, los 2 últimos años, los años de la pandemia donde esta profesional de las ciencias médicas se convirtió en una heroína. En forma enfática, manifestamos nuestro apoyo a esta doctora altamente comprometida con el servicio público durante varias décadas. Solicitamos muy respetuosamente que las autoridades del más alto rango intervengan para evitar el desorden en una institución que se ha ganado el prestigio funcionando ordenada y transparentemente, destacan los médicos del Instituto Cardiopulmonar, más conocido como el Hospital del Tórax. Y lo que estábamos anunciando, en el gobierno del Bicentenario las autoridades reconocen que las protestas de los colectivos de Libre están afectando la imagen y labor del gobierno. Y si bien reconocen que tienen derecho al reclamo por un empleo, les piden tiempo y paciencia para saciar sus demandas. Muchos de ellos tan urgentes. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, dijo este martes a TN5 reconocer que la revuelta de los colectivos o bases de Libre han afectado la gestión de la presidenta Xiomara Castro y que gran parte del tiempo lo han utilizado para apagar fuegos en vez de responder prioridades del país. Claro que afecta. Yo creo que el hecho de que estemos pasando por una situación tan crítica implica, ¿verdad?, que, como les decía, se apaguen fuegos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, en vez de poder empezar a trabajar desde el primer día para reconstruir los hospitales, el secretario de Salud ha tenido que precisamente establecer comunicación, canales de diálogo con sectores que lo están presionando y que para presionarlo obstaculizan el funcionamiento de la institución. El funcionario aclaró que desde el gobierno entienden las exigencias de las bases, pero le solicitan tiempo que les permita poner en marcha los vagones del gobierno para abrir oportunidades, al tiempo de dejar claro que la presidenta Castro tiene facultades de nombrar a los que considere con méritos y que no cederá ante presiones. Los nombramientos, bueno, la presidenta tiene facultades para hacer los nombramientos de las instituciones y ella no va a ceder a presiones y a intereses de grupos, ¿verdad? Ella va a hacer que la instrucción de la presidenta se respete. La historiadora Yesenia Martínez reconoce las necesidades de empleo en el país, pero le recuerda a las bases del Partido Libertad y Refundación que la necesidad de trabajar no es exclusiva de los simpatizantes del partido en el poder. Que las demandas que se están viendo en la dirigencia de Libre es una representación de un colectivo a nivel nacional de la necesidad de empleo que hay. Ellos solo están identificados con un partido político, pero la verdad que esta es una problemática de país. La demanda laboral es no solo de partidos, de representantes de partidos, sino de todos estos jóvenes que se están graduando incluso en las universidades. Desde la óptica del sociólogo y director del INE, Eugenio Sosa, esta situación se puede analizar en 2 vías. Por un lado, condenar a las bases de Libre y por otro, solo refleja el grave problema de desempleo que existen en Honduras. Y por lo tanto, se sienten que los funcionarios tienen que ser única y exclusivamente de su partido político. El problema es que cuando alguien gana la presidencia, deja de ser la presidenta o el presidente del partido político o de sus seguidores, aunque también lo es, sino que se vuelve de todo el Estado, de toda la población. Según el gobierno, se entablaron mecanismos de diálogo con las bases de Libre para bajar las aguas y los reclamos, al tiempo de pedir paciencia, en un momento que reconocen la difícil situación del país y de la población.
El gremio médico dio 48 horas a las autoridades para solventar el problema de la falta de pago de salarios y las contrataciones de personal de primera línea que se encuentran aún pendientes. Han convocado asambleas informativas este miércoles a partir de las 7 de la mañana. Se convoca a nuestros agremiados y al gremio de salud en general a asambleas informativas progresivas, mismas que inician el día de mañana, miércoles 20 de abril, a partir de las 7 de la mañana, en sus centros de trabajo. Asimismo, se les recuerda que los servicios de emergencia y áreas críticas deberán quedar cubiertas. Por lo tanto, se solicita a los jefes de dichos servicios programar el recurso médico necesario para garantizar la atención de estas áreas. En respuesta, la Secretaría de Salud, a través de un comunicado, nuevamente invitó al gremio médico a nombrar un representante que se integre al equipo de trabajo de la Secretaría de Salud en la Comisión de Revisión de Documentos para realizar los nombramientos. El Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, luego de aplaudir la decisión del gobierno de volver a clases presenciales, anunció un plan que involucra a todo el empresariado para la recuperación de la infraestructura escolar en todo el país. Un plan también, y hacemos un llamado público a todas las empresas que se quieran sumar a nuestra estrategia que llamamos Empresarios Unidos por la Educación. Vamos a estar invirtiendo en apoyar la reconstrucción, reparación de techos, reparación de muros, dotación de equipo, dotación de internet. Todas las empresas que se quieran sumar a esta iniciativa son bienvenidas. En caso que la dirigencia y algún sector del magisterio se resista a retornar a clases presenciales, aquí insisten los empresarios y lo dicen con categoría, que se aplique el estatuto del docente y se separe el maestro que no quiera regresar a las aulas. Bueno, el mensaje nuestro es que los profesores deben de impartir sus labores presencialmente. Para eso se les paga. Ya tuvieron 2 años de paseo desde sus casas, algunos. Otros sí trabajaron, pero creemos que si se les paga, deben de hacer la labor de la enseñanza para la educación de los jóvenes y los niños de este país. El que no quiera trabajar, que le pida al ministro que le apliquen el estatuto del docente y que le paguen sus prestaciones y se vaya y permita que otro llegue a trabajar si es que desea trabajar por el bien de Honduras. Según los números del COEP, recuperar la infraestructura educativa en todo el país requiere de unos 30.000 millones de lempiras y ese proceso se puede encaminar de manera paulatina sin que los niños y adolescentes pierdan más días de clases. La dirigencia magisterial rechazó los señalamientos del sector privado. Hoy decir que los docentes no estamos laborando es una falta total de respeto. Y en este año, desde el mes de febrero, hemos estado en los centros educativos. No hay un solo centro educativo del país que no tenga labor, que no tenga actividades. Por eso rechazamos esas declaraciones de representantes del Consejo Hondureño de la empresa privada. Reto al sector privado que en vez de señalarse deben de sumar a dotar de equipo tecnológico y material de bioseguridad a los centros educativos donde hay más necesidad, que son la mayoría, dijo el dirigente Fidel García. Por otra parte, el expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN, Sergio Rivera, quien estaba como subsecretario de Planificación, se convirtió en la segunda baja de la administración de la presidenta Xiomara Castro. A través de sus redes sociales, el exdirigente magisterial informó que ya no formaba parte de ninguna estructura gubernamental, lo cual no significa que no apoyará la gestión de la gobernante, aclaró. Rivera manifestó que su objetivo era impulsar el poder popular desde la Secretaría. Sin embargo, el Consejo de Ministros no le dio vida a esa entidad. Por eso dejó el cargo que ahora ocupa la recién juramentada como viceministra de Planificación, Angélica Castro. La primera baja en el gobierno del Bicentenario fue la dirigente feminista Suyapa Martínez, que había sido designada como viceministra en la Secretaría de Derechos Humanos, pero renunció al cargo a las pocas semanas de haber asumido por presuntas diferencias
a lo interno, trascendió. Suyapa Martínez retornó a la organización de mujeres que representa, donde impulsa y apoya las políticas de la presidenta Castro a favor de las mujeres. Más adelante aquí en el noticiero líder, los servicios financieros de la Administración Central, conocida anteriormente como Partida Confidencial, triplicó su presupuesto, que ascendía a 5.000 millones de lempiras. O sea que con el nuevo presupuesto le asignaron 15.000 millones. 15.000 millones a los servicios financieros de la Administración Central, conocida antes como Partida Confidencial, que manejaba a su antojo el presidente de la República. Antes de desarrollar esta nota, en nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta qué hacer finalmente. Trae su tecnología 3D sin anteojos a una computadora portátil. Pero ese tipo de tecnología no es barata, nos advierte. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, inspirados por tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. La compañía Acer trae por primera vez su tecnología 3D Spatial Lab sin anteojos en una computadora portátil, pero esta tecnología no es barata. Anunciado a principios de este 2022, Spatial Labs combina un conjunto de funciones de hardware y software. Estas características incluyen una cámara estéreo espacial con 2 sensores que rastrean sus ojos y cabeza, una lente óptica en la pantalla que refracta las 2 imágenes ligeramente diferentes a sus ojos y un software de renderizado que ajusta las imágenes 3D en tiempo real mientras se mueve. Como parte de su línea de productos Concept D para diseñadores y desarrolladores, el argumento de Acer aquí es que la pantalla 3D permitirá a los usuarios ver proyectos 3D para diseños CAD, impresiones 3D, arquitectura o animación en 3 dimensiones, en lugar de tratar de aproximar cosas en una pantalla 2D. Dejando de lado los trucos sofisticados en 3D, el resto de esta computadora portátil es de primer nivel y tiene que serlo para poder hacer el renderizado en tiempo real, por lo que su precio rondará los $4.200. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, inspirados por tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Y nuestra nota positiva está dedicada al olanchano Ever Zelaya, fundador del grupo folclórico Las Huellas de mi Tierra y recopilador de la única danza folclórica de Catacamas conocida como la guanesteña. La noticia positiva es presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. No es nada fácil, pero el que persevera alcanza. Ever Zelaya es instructor de danza folclórica desde hace 14 años. Su labor voluntaria de trabajar con niños y jóvenes al inculcar su pasión por la cultura lo ha catalogado como uno de los mejores instructores a nivel nacional. Estamos y estuvimos siempre dispuestos a apoyar a los niños y los jóvenes que estaban deseosos de conocer la cultura a través de la danza folclórica y decidimos abrir estos espacios para que ellos puedan festejar, divulgar, bailar y dar ese colorido a los trajes folclóricos hondureños. Zelaya es recopilador de la única danza folclórica de Catacamas, la guanasteña, y fundador del grupo folclórico Huellas de mi Tierra. Poco a poco me integré al grupo de recopiladores de danza folclórica, donde destaca la danza la guanasteña, grupos que la han bailado a nivel nacional. Ha sido la danza más bailada en 6 años a nivel nacional. Huellas de mi Tierra se funda hace 5 años, Alex. Poco a poco, con diferentes alumnos de algunos centros educativos, fue un reclutamiento que hicimos. Lo positivo, ¿cuál es, Alex? Que siempre digo yo, un bailarín más es un ladrón menos en el país. Decenas de premios departamentales, nacionales e internacionales ha recibido el joven instructor. El más relevante ha sido el que le otorgó la Embajada de España y Casa Presidencial como el mejor voluntario cultural de la zona oriente. Tengo 421 pergaminos recibido en 14 años. Tengo 121 primeros lugares a nivel local, departamental y nacional, destacando uno que me otorgó la Embajada de España, por ello me quedo con esos recuerdos en el corazón. Ever Zelaya es un joven exitoso de este municipio y se siente orgulloso de sus raíces, pero sobre todo de ser hondureño. Alex Ordóñez, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir.
Bueno, vamos con el desarrollo de esta noticia que hemos venido anunciando en los últimos minutos sobre esta partida confidencial. Ya no se llama así, son servicios financieros de la Administración Central. Han habido muchos economistas que hoy han interpretado que en vez de reducirse el monto que tenía esta partida, se ha incrementado de 5.000 a 15.000 millones de lempiras. Esta es la noticia. Un incremento de 10.000 millones de lempiras se refleja en la partida de servicios financieros de la Administración Central, más conocida como partida confidencial, la cual maneja con discrecionalidad la Presidencia de la República. Pasa de 5.044 millones a 15.400 millones de lempiras según el nuevo presupuesto. Lo que sorprende es que se haya anunciado con tanta laraca que esto se iba a controlar o que se iba a reducir y lo que se ha hecho más bien es prácticamente triplicarlo, ¿no? Antes de aprobar el presupuesto, que fue aumentado en 52.000 millones de lempiras, se anunció una modificación de la partida 0449, la cual el mismo gobierno calificó de exagerada porque era de 5.044 millones de lempiras. En esa ocasión, algunos funcionarios explicaron que el dinero sería distribuido en varias instituciones para transparentar la asignación, pero lo que ocurrió es que esta se triplicó sin que haya explicaciones. Lo anterior preocupa a los economistas. Si ya 5.000 millones de lempiras era demasiado en una partida confidencial, 15.000 millones, aunque le llamen, por ejemplo, recursos o servicios financieros de la Administración Central o el nombre que le den, no es correcto. Pues es mejor asignárselos a ministerios de línea. Extraoficialmente se conoció que pretenden financiar la partida de servicios financieros de la Administración Central, entiéndase partida confidencial, con recursos de la tasa de seguridad para generar supuestamente empleo a los jóvenes, pero esta tasa está sobregirada y ya se debe la recaudación del 2022 y un fideicomiso que está disponible para reducir la pobreza. La tasa de seguridad debe ser eliminada en el momento en el que ya se cancelen las deudas que contrajeron por adelantado los anteriores gobiernos y ahí dejarlo. Los fondos de reducción de la pobreza no deben de ser utilizados porque no combaten la pobreza se combate de una manera más efectiva con otro tipo de programas. Está endeudada en más de 2.200 millones de lempiras, es decir, que faltarían 2 años más para poder nivelar con los ingresos esa deuda que tiene actualmente con la banca privada. La partida confidencial que manejará ahora la Presidencia de la República será de 15.399 millones de lempiras según lo aprobado por el Congreso Nacional. De acuerdo a los economistas, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo le deben una explicación al pueblo hondureño del por qué este incremento a la partida confidencial, pero sobre todo en qué van a invertir todos estos recursos. Nelson Lanza, Telenoticias. Estamos recibiendo el comunicado de la Secretaría de Finanzas sobre esta temática. Lo verán ustedes en pantalla ahora mismo. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas comunica: es completamente falso que en el presupuesto modificado para el ejercicio fiscal 2022 se haya aprobado una partida confidencial. Bueno, reza el comunicado: todos los gastos consignados en el mismo están sujetos a la rendición de cuentas. La partida presupuestaria 449 denominada Servicios Financieros de la Administración Central contempla los recursos de las instituciones y programas suprimidos, los cuales deberán ser reasignados, así como los recursos para el pago de los derechos laborales, 11.665.3 millones de lempiras. Vamos a leerlo despacio para comprenderlo bien. La partida presupuestaria 449, denominada Servicios Financieros de la Administración Central, contempla los recursos de las instituciones y programas suprimidos, los cuales deberán ser reasignados, así como los recursos para el pago de los derechos laborales, 11.665.3 millones de lempiras. Adicionalmente, 3.604 millones de lempiras corresponden a los fideicomisos de tasa de seguridad
y centro cívico gubernamental que continúan vigentes y recibirán los fondos a través de las transferencias a las instituciones fideicomisarias del sector público. La diferencia de 130.5 millones corresponde a la asignación destinada para atender contingencias no previstas de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Presupuesto. Para ahondar en detalles sobre este comunicado, está en comunicación con TN5 Estelar el secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor de María. Buenas noches, ministro. Muy buenas noches, Renato. Muchas gracias siempre por el espacio para poder conversar con la audiencia. Efectivamente, tenemos derecho, las y los hondureños, a saber y a entender con precisión, con claridad, cómo se va a trabajar en esta nueva administración que desde un inicio está marcando una diferencia y una lucha frontal contra la corrupción, a favor de la transparencia y el acceso a la información pública. En ese sentido, Renato, es importante que se destaque que efectivamente deja de existir como tal una partida confidencial y que, como bien señala el comunicado emitido por parte de la Secretaría de Finanzas, que estuvo a cargo de esta reformulación del presupuesto, que a su vez, recordemos, obedece a una reestructuración del Estado para consolidar al gobierno, al Poder Ejecutivo y sus instituciones, lo que está utilizándose es el recurso que anteriormente se manejaba a través de fideicomisos que no rendían cuentas, se está transfiriendo a la cuenta pública para que efectivamente se rindan cuentas respecto a cómo se emplean estos recursos. Como bien explica y desglosa el comunicado de la Secretaría de Finanzas, efectivamente estos recursos vienen tanto de lo que se contempla de lo que nos reditúa la supresión de algunas instituciones que fueron eliminadas y que provocan este ahorro, así como los recursos que se van a destinar para los pagos de los derechos laborales. Y también implican una cantidad importante que corresponde a los fideicomisos que antes se manejaban sin ningún tipo de rendición de cuentas y transparencia, tanto en concepto de la tasa de seguridad como el que se refiere a el centro cívico gubernamental en donde operan la mayoría de las secretarías de Estado. Y finalmente explica el comunicado de Finanzas, hay una diferencia de 130.5 millones que corresponden de acuerdo a ley, como lo señala la ley del presupuesto, para contingencias imprevistas. Entonces, la diferencia aquí, Renato, y lo que es importante que se comprenda a nivel de la población es que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro rendirá cuentas de manera constante y absolutamente transparente sobre cómo se utilizarán estos recursos. Y si estos recursos en administraciones anteriores no se transparentaban, por eso se habían heredado el nombre de una partida confidencial, y que efectivamente el que fuera una partida confidencial de 5,000 millones de lempiras representa emblemáticamente el abuso de esas anteriores administraciones. Ahora la diferencia, hay un aumento, y es un aumento que incorpora los recursos precisamente para poder transparentarlos y para que ya no exista una partida confidencial, sino todo lo contrario, se rindan cuentas de cómo se utilizan estos recursos. No, yo no entiendo. Yo no entiendo que esa partida confidencial se manejaba con absoluta discrecionalidad del presidente, y así lo manejaron todos, sin rendición de cuentas, con absoluta discrecionalidad. Pero mi pregunta es, estos 11.665.3 millones de lempiras, recursos de las instituciones y programas suprimidos, ¿serán manejados ahí por la presidenta en Casa de Gobierno? Aunque se rinda cuentas. Si tú te fijas, el presupuesto asignado para Casa Presidencial es uno de los presupuestos que más bien se reduce, al igual que el presupuesto asignado en el nuevo presupuesto, valga la redundancia, para la Secretaría de Finanzas. Hay aumentos importantísimos tanto en el sector de salud
como en el de educación y en inversión social, que es lo que se señaló desde un inicio que se iba a hacer con la reformulación del presupuesto. Y esta partida que efectivamente se denomina como de servicios financieros de la Administración Central, lo que va a hacer es administrar estos recursos que antes se manejaban de manera discrecional, ahora de manera pública. Y por eso están ahora en esa partida. Esta es una partida que no maneja de manera discrecional ni directa la Presidencia de la República. Se maneja a través de la Secretaría de Finanzas como los servicios financieros de la Administración Central, y el comunicado de Finanzas desglosa a detalle de dónde vienen los fondos y cómo se van a utilizar esos fondos. Y recordemos, Renato, que a partir de ahora la población hondureña tendrá acceso permanente a cómo se están utilizando estos fondos a través de los portales de transparencia. Bueno, muchas gracias, ministro Rodolfo Pastor de María, por ampliarnos este comunicado de Casa de Gobierno sobre este asunto. Nuestro deseo y hartos de la corrupción y del manejo discrecional con que históricamente se han hecho las cosas en Honduras es que cambiemos, es que haya un punto de inflexión y en el país tratemos todos de tener principios de honestidad, porque mucho cuesta hacer dinero para pagar nuestros impuestos. Así que lo menos que esperamos nosotros es el buen manejo, el manejo honesto, racionalizado de los dineros públicos. Hemos escuchado al ministro Pastor Fasquel de María. Bueno, en otra información, luego de suscribir un convenio entre el Programa Mundial de Alimentos y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, se informó que para este año 3 millones de hondureños sufrirán hambruna en varias zonas. Sí, básicamente, primero un dato importante, que es ni siquiera del gobierno, sino de la FAO, es que en este año están teniendo o van a llegar a tener problemas de alimentación un tercio de los hondureños y las hondureñas. Estamos hablando de alrededor de casi 3 millones de hondureños y hondureñas, lo cual es reflejo de la vulnerabilidad, de la pobreza, de la desigualdad y de la escasez de empleos dignos y de quehacer productivo del país. Sosa informó que el convenio con el PMA permitirá generar estadísticas municipales en zonas priorizadas para ejecutar proyectos y beneficiar a las poblaciones afectadas. Para el investigador en temas de energía de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, Edgar Aguilar, mientras en el país no se controle las pérdidas de energía en el sector de distribución, que anualmente representan unos 15.000 millones de lempiras, nunca la ANE tendrá un balance favorable en sus finanzas. La ANE en generación aproximadamente cada año recauda alrededor de 5.000 millones de lempiras, en transmisión alrededor de 1.400 millones de lempiras, pero es distribución, ese hurto, esas pérdidas altas y esa también mora que no se controla, la que está causando que se pierdan los recursos y que toque estarse endeudando frecuentemente para salir de las deudas, especialmente los costos de generación. La estatal eléctrica a través de la generación percibe anualmente unos 4.000 millones de lempiras y en transmisión no menos de 1.400 millones, pero los 15.000 millones que se pierden en distribución mantienen las finanzas de la ANE en un permanente déficit o con un permanente déficit que rompe las reglas del mercado, pues esta institución entre más energía compra, más pierde. Y como si esto fuera poco, este martes la principal central gremial empresarial de Honduras informó a todos los hondureños que debemos prepararnos para los racionamientos de energía eléctrica y evitar una crisis más aguda. El gobierno debe salir a buscar en el mercado al menos 150 megavatios de energía para ya y otros 750 megas para antes del 2024. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente.
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada le recomiendan a los abonados de la estatal eléctrica empezar a familiarizarse con los racionamientos o apagones de energía en todo el país. Siempre va a haber racionamiento, disfrazado de mantenimiento, de cortes, de lo que quiera, sobre todo en las horas pico. A esta problemática se suma la deuda millonaria de la ENE con los generadores privados que supera los 16.000 millones de lempiras, 10.000 con la generación renovable y 6.000 con los térmicos. Las empresas no le han fallado a Honduras. Las empresas siguen proveyéndole energía a Honduras a pesar de que la ENE no les pague sus cuentas a tiempo. Y eso que habla usted de 16.000 millones, solo estamos hablando de facturas, no estamos hablando de intereses moratorios, tipos de cambio y otras cosas que afectan mucho a las empresas. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada la tiene clara y sabe que hay un déficit de disponibilidad de energía en el país, entonces ellos se preguntan ¿quién en el futuro se atreverá a invertir en este campo si la palabra de moda ahora es la deuda del Estado con los generadores privados? Y el nuevo gobierno tiene que salir sí o sí a buscar en el campo local e internacional no menos de 150 megavatios de energía para ayer y unos 700 megas antes del 2024. Y las credenciales aquí no son las mejores. Se tiene que hacer nuevas inversiones y mandar un mensaje ahora mismo de que en este país no hay seguridad jurídica, no se respetan los contratos de energía eléctrica y no se pagan. Va a ser muy difícil atraer inversionistas, no solo nacionales, sino que internacionales, que quieran invertir en Honduras sabiendo que hay un riesgo país tan alto de que no le paguen. Este año el Parque Eléctrico Nacional tiene que jugar entre racionamientos y apagones con un déficit de energía de al menos 150 megavatios. En tanto llegan los procesos de licitación para adquirir nueva energía que vuelva atractivo al país para los inversionistas. Ulises Aguirre, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Más adelante, el sector privado ha cuestionado este martes la parsimonia de las autoridades frente a las invasiones de tierra. Antes, ¿cómo hacer frente a los efectos de las vacaciones? ¿Restringiendo gastos innecesarios? Nuestra sección de educación financiera le explica cómo hacer ciertos sacrificios sin que sean tan dramáticos para las finanzas. Educación financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Evita usar tus tarjetas de crédito. Mientras se recupera, les sugerimos que pague sus compras con efectivo o con tarjeta de débito. Así será más fácil llevar un control y darle seguimiento a todos sus gastos. Para no caer en la tentación, una buena opción es esconder sus tarjetas de crédito. Busca nuevos ingresos. Si tiene dificultades para salir de la carga financiera, entonces quizás valga la pena buscar nuevas posibilidades de hacer dinero, como algún trabajo extra de fin de semana o emprender un nuevo proyecto que le dé otros ingresos. Ahorra, no dejes que este inconveniente te frene en seguir ahorrando. Cumpla sus metas financieras, pueda recuperarse ahorrando parte de su sueldo. Claro que esto debe estar dentro de sus posibilidades. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Una nueva conexión con José Andino en el Congreso Nacional de la República. José. Gracias, licenciado Renato. Y de inmediato consultamos a la abogada Maribel Espinosa porque ha presentado un proyecto de ley para derogar la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Rápidamente me lo resume, abogada, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, estamos restableciendo el Estado de Derecho porque de una forma aberrante el Congreso anterior rompió el orden constitucional al haber sometido al presidente del Congreso, al presidente de la Corte Suprema y al Ministerio Público, al fiscal general, bajo la subordinación del presidente de la República que presidía ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ya se ha presentado y se pide derogar totalmente esta ley. Correctamente, y obviamente en un futuro cercano vamos a emitir una nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero en esta ocasión
solo va a estar integrado por las Fuerzas Armadas, va a estar presidido por el presidente de la República en su calidad de comandante general y la Secretaría de Seguridad. Gracias a la abogada Maribel Espinosa, y esto es lo más importante que ha ocurrido aquí todavía en la sesión legislativa que no culmina con la presentación del proyecto. Licenciado Renato. Respeto de la libertad de religión, de culto y de creencia espiritual. Tal como lo anunciamos hace algunos minutos, el Consejo Hondureño de la empresa privada cuestiona la parsimonia de las autoridades frente a las invasiones de tierra. En conferencia de prensa, miembros del COEP fustigaron este martes la parsimonia y casi complicidad del Ministerio Público y la policía para desalojar a los invasores de oficio. Para sacar al expresidente que para ir a desalojar a los delincuentes que se han tomado las tierras en el país. Eso es lo que deberíamos de estar cuestionando. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Eso es lo que tiene que hacer el Instituto Nacional Agrario. Desalojar a aquellas personas que son delincuentes. Eso no está en el gobierno. Y si están en el gobierno, entonces lamentablemente no hay seguridad jurídica en el país. De las más recientes invasiones, aquí se mencionó la de una ciudadana hondureña de la zona sur, donde los invasores tienen en su poder varias hectáreas en producción y pese a que ella tiene toda la documentación que acredita su propiedad, la policía, la fiscalía y el Instituto Nacional Agrario hasta ahora no hacen nada para que se respete la propiedad privada, aseguró el COEP. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de Investigación Criminal efectuaron este martes inspección de campo en el proyecto Residencias Morazán, ubicado en la zona sur del Distrito Central, a fin de recabar indicios y evidencias para la investigación del Ministerio Público sobre presunto desvío de fondos asignados a la Secretaría de la Presidencia de la anterior administración para el reasentamiento de pobladores de Loma del Diamante. La investigación busca determinar si los contratos firmados por la Unidad Coordinadora de Proyectos en conjunto con la Secretaría de la Presidencia se ejecutaron a cabalidad o si por el contrario el manejo ha sido irregular. La investigación del Ministerio Público inició mediante denuncia interpuesta en contra de funcionarios gubernamentales, entre ellos Eval Díaz, exministro de la Presidencia. La primera inspección en el proyecto Residencias Morazán se efectuó el 13 de enero pasado. El Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción finalizó un nuevo juicio vinculado al millonario de Falco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde los acusados son Ramón Bertetti y Jenny Andrade Lemos. Durante la etapa de las conclusiones, la representación de la Fiscalía ha solicitado un fallo condenatorio encontrando la responsabilidad penal por 3 delitos de cohecho pasivo impropio y 1 de lavado de activos contra José Bertetti. Mientras que contra Jenny Carolina Andrade Lemos han solicitado un fallo condenatorio por un delito de lavado de activos. En contraparte, la defensa privada de ambos imputados ha solicitado un fallo absolutorio en favor de sus representados, lo anterior argumentando que no se quebrantó el estado de inocencia de sus representados con los medios de prueba evacuados. El tribunal no convocará por ahora para la lectura del fallo en virtud de estar pendiente de fallo un recurso de amparo interpuesto por los abogados de los imputados. Así comentó este martes a través de su cuenta de Twitter el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, la admisión por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del amparo interpuesto en el caso denominado Caja Chica del Hermano en referencia al fallo que por mayoría de votos emitió una Corte de Apelaciones designada, confirmando el sobreseimiento definitivo otorgado al imputado Ramón Lobo Sosa y al coimputado Wilfredo Cerrato. Así escribió el fiscal Santos Cruz, después de 2 años 7 meses de haberse presentado acción de amparo en caso Caja Chica del Hermano, es admitida. Esperamos que la Sala de lo Constitucional se lleve menos tiempo en emitir su resolución y, entre comillas, apunta, decía Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.
De nueva cuenta, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal reprogramación de audiencia de proposición de prueba en la causa instruida al exalcalde de Talanga, Francisco Morazán, ciudadano Roosevelt Eduardo Avilés López y miembros de su núcleo familiar. Y así lo ha denunciado esta tarde el abogado Omar Dubón Urbizo, apoderado legal de la señora Bella Esperanza Ríos Zúñiga, una de las personas imputadas por el delito de lavado de activos en la citada causa. El argumento de los fiscales del Ministerio Público es el mismo: no tener prueba suficiente para proponer en este momento, tal como lo establecen en los numerales 5º y 6º de la solicitud ingresada el pasado lunes, lo que a criterio de la defensa de los imputados retrasa el curso legal del presente proceso, porque la audiencia que estaba programada para el día miércoles 20 del presente mes se reprograma para el día 4 de mayo de 2022, según resolución de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia penal. Este día el Consejo Nacional Anticorrupción denunció a través de un informe técnico el caso denominado Los altos funcionarios de la CEDIS, que cerraron con broche de oro su concierto de corrupción al revelar una línea investigativa sobre las actuaciones de exfuncionarios públicos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social CEDIS. En la investigación denuncia el CNA cómo el 9 de diciembre de 2021 los exfuncionarios Ricardo Leonel Cardona López y Elán Fernando Vázquez Ayestas otorgaron 581 acuerdos y nombramientos a empleados de ese sector. El informe explica cómo a 13 días de realizarse las elecciones generales en el país, el 15 de noviembre de 2021, el 27 de noviembre de 2021, el titular de la CEDIS, Elán Fernando Vázquez, solicitó a la Dirección General de Servicio Civil el dictamen de clasificación de puestos para otorgar acuerdos de nombramientos a 674 personas que ahí laboraban por contrato, y en vista que no podía justificarlos, tuvieron que reducir a 581 acuerdos. La Dirección General del Servicio Civil declaró 11 días después procedente la solicitud y por ende la creación de esos puestos, aun cuando 87 personas no aplicaban a esas plazas por falta de requisitos mínimos. Además, todos carecían de financiamiento por estar pendiente la resolución de la Secretaría de Finanzas, y no fue hasta un día después de la toma de posesión que la CEFIN lo aprobó. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Mientras 240 municipios de 298 que componen nuestro territorio están con sequía, están reportando hambruna, pues miren lo que está pasando en Dakota del Norte. Una inusual nevada pues ha afectado todo este sector en Estados Unidos y se han visto sorprendidos porque ha imposibilitado incluso el tránsito y realizar las actividades. Es una inusual, repito, nevada en este sector de los Estados Unidos. Mientras la UNESCO dice que el cambio climático amenaza hasta los monumentos y espacios naturales que componen el patrimonio mundial, porque incendios, sequías, tormentas ponen en riesgo algunos de los monumentos y espacios naturales más valiosos del mundo. La UNESCO quiere que las políticas culturales de los estados pues tengan en cuenta los efectos del calentamiento global que ya nos están afectando a todos. Para esta próxima jornada pues continuarán los vientos con un patrón un poco del norte, porque tenemos un frente frío que se encuentra al norte de la península de Yucatán. No va a afectar el territorio centroamericano, pero sí tiene una incidencia indirecta porque pues a ratos llega un poquito de humedad y eso nos hace pronosticar para la próxima jornada que se acumule un poquito de humedad siempre sobre la parte norte del departamento de Gracias a Dios, y hacia el final del día de este miércoles que algunas lluvias puedan colarse allí en la parte sur del departamento de Choluteca. Solo ahí tenemos posibilidad de precipitación. Para los demás departamentos pueden llegar lluvias para jueves o viernes, pero ya les mantendré bien informados. También el oleaje está un poquito con energía en el Pacífico, así que extremar un poquito de precauciones en el Golfo de Fonseca. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Finalizamos esta emisión noticiosa con el hecho, la frase y la imagen del día.
redoblan seguridad en las fuerzas especiales donde se concentra el expresidente Hernández, cuya extradición se acerca y mantiene las expectativas ciudadanas y de la prensa internacional que se ha apostado en las cercanías de las instalaciones policiales para captar el momento de su partida. Escuche cómo estará el panorama de la alimentación este año en Honduras. Es que en este año están teniendo o van a llegar a tener problemas de alimentación un tercio de los hondureños y las hondureñas. Estamos hablando de alrededor de casi 3 millones de hondureños y hondureñas. Colectivos de Libre siguen generando conflictividad en salud. Ahora quieren la cabeza de una de las heroínas de la pandemia, la doctora Nora Maradiaga, directora del Tórax, mientras el gobierno acepta que su militancia empieza a pasar factura a la labor e imagen de la presidenta Castro.